Lo prohibido siempre ha tenido un sabor especial, ¿no es cierto? Aquello que el alma reconoce como peligroso, pero que el cuerpo ansía con un deseo casi animal. El ser humano está atrapado en una danza constante entre el placer y la condena, entre lo que se siente bien y lo que podría costarnos el alma. En este video vamos a adentrarnos en uno de los temas más controversiales, intensos y profundamente humanos. Esos actos que, aunque despiertan los sentidos y nos elevan en un clímax de placer, podrían estarnos arrastrando silenciosamente hacia una oscuridad espiritual. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás del placer que el mundo celebra, pero que el alma rechaza, quédate con nosotros hasta el final. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el placer puede ser un camino hacia la perdición? ¿O es solo parte natural de la experiencia humana? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado formas de experimentar el placer, no solo por el gozo físico que éste produce, sino porque muchas veces ese instante fugaz se convierte en un escape de la realidad, un refugio para el alma cansada o una evasión del vacío existencial. Pero, ¿qué sucede cuando ese mismo placer, aparentemente inofensivo, se convierte en una cadena que nos ata espiritualmente? Cuando lo que nos eleva por un momento termina arrastrándonos a una caída que no vemos venir. Hoy nos centraremos en lo que se siente placentero durante el acto, pero que puede condenar tu alma. No estamos aquí para juzgar, sino para reflexionar, explorar lo profundo del alma humana y confrontar una verdad incómoda, que no todo lo que se siente bien es bueno para ti, porque aunque el cuerpo celebre, a veces el alma llora en silencio. Uno de los actos que más controversia genera es la búsqueda desenfrenada del placer sexual. Y es que el sexo, cuando se vive desde una conexión genuina, puede ser un regalo sagrado. Pero cuando se convierte en un consumo, en una válvula de escape para nuestras heridas no sanadas, se transforma en una trampa peligrosa. Muchas personas se entregan al sexo sin amor, sin conciencia, sin respeto, solo por sentir algo, por no pensar, por llenar un vacío que no saben de dónde viene. Y cada vez que lo hacen, se alejan un poco más de sí mismos. Lo paradójico es que en el momento se siente glorioso. Es una avalancha de sensaciones que anestesia todo. El corazón late más fuerte, los sentidos se agudizan, el tiempo se detiene, pero después viene el silencio, la incomodidad, el vacío, la voz interior que susurra que algo no está bien. Algunos eligen ignorar esa voz. Otros, más sensibles, sienten cómo su energía se drena, cómo su alma se siente más débil, más lejana de su centro. Esto se agrava aún más cuando el placer se busca en contextos destructivos. Infidelidad, manipulación emocional, pornografía compulsiva, encuentros sin sentido. Cada una de estas experiencias deja una huella en el alma. No siempre lo notamos al principio, pero con el tiempo, la repetición de actos que se sienten placenteros físicamente, pero que contradicen nuestros valores más profundos, empieza a generar una fractura interna. No estamos hablando de moralismos vacíos. Esto va más allá de lo que es correcto o incorrecto, según una religión o cultura. Hablamos del efecto real que ciertas experiencias tienen en nuestra energía, en nuestra conciencia, en nuestra relación con nosotros mismos y con lo divino. Ahora, tal vez estés pensando, ¿y qué tiene de malo buscar placer? ¿Acaso no es parte de nuestra naturaleza? Y la respuesta es, claro que sí. El placer no es el problema. El problema es cuando se convierte en nuestro Dios, en nuestro motor, en nuestro consuelo, cuando priorizamos el placer sobre la verdad, sobre la conexión real, sobre nuestro propósito espiritual. ¿Alguna vez has sentido que después de una experiencia placentera, algo en ti se sintió más solo que antes?
Esa es una señal. Es como si el alma supiera que no estaba alineada con lo que acabamos de hacer, aunque el cuerpo lo haya disfrutado. Y es en esa desconexión donde comienza la verdadera condena, no por castigo divino, sino por autoabandono, por traicionarnos a nosotros mismos. Hay quienes usan el sexo como una moneda de intercambio emocional. Otros lo convierten en un trofeo, una afirmación de poder. Pero todos, tarde o temprano, se enfrentan a las consecuencias invisibles, la pérdida de sensibilidad emocional, el cinismo, el hartazgo, la incapacidad de vincularse auténticamente. Y si llevamos esto a un plano espiritual, encontramos algo aún más profundo. Cada vez que unimos nuestro cuerpo a otro desde la inconsciencia, también compartimos energía, traumas, intenciones. Hay culturas ancestrales que hablaban del intercambio de almas. Puede sonar místico, pero basta observar cómo después de ciertas relaciones, las personas no vuelven a ser las mismas. Como si algo de ellas se hubiera quedado en otro cuerpo y algo ajeno hubiera quedado en el suyo. Podría ser que el placer sin conciencia no solo nos agota emocionalmente, sino que también nos fragmente espiritualmente. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se puede disfrutar intensamente sin consecuencias para el alma? Y aquí no se trata de reprimir deseos, sino de redirigirlos, de entender que el deseo es energía vital, pero que puede ser canalizada hacia el amor, hacia la creación, hacia el crecimiento espiritual. Que el verdadero placer es aquel que no deja resaca emocional, que nutre en lugar de vaciar. Muchas tradiciones espirituales, desde el yoga hasta el sufismo, han enseñado que la energía sexual es una de las más poderosas del ser humano, pero que si no se canaliza con sabiduría puede convertirse en un fuego que consume. El fuego no es malo en sí mismo, puede dar calor, luz, vida, pero también puede destruir si no se contiene. Vivimos en una sociedad que glorifica el placer instantáneo, que nos bombardea con imágenes, estímulos y mensajes que asocian la felicidad con la gratificación inmediata. Pero rara vez se nos enseña a observar el eco de esas decisiones, lo que queda después de que el placer se disipa. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar ese eco? Algunas personas descubren, tras años de búsqueda incesante, que el placer sin sentido se convierte en adicción. No porque el cuerpo lo necesite, sino porque el alma se desconectó de su verdadero alimento, la conexión, el amor profundo, el propósito. Y es entonces cuando empieza la verdadera lucha, volver a sentir algo real. Y aquí es donde nace una verdad profunda, aunque incómoda. Muchas veces, la búsqueda obsesiva del placer es un síntoma de que estamos evitando algo. Un dolor no resuelto, un trauma, un vacío existencial. Y lo que parece un acto de gozo se convierte en una huida disfrazada. El placer se vuelve una anestesia. ¿Y qué podemos hacer con esto? Primero, reconocer. Observar nuestras propias experiencias sin juicio. Preguntarnos, ¿por qué busco esto? ¿Qué espero sentir? ¿Qué estoy evitando? Y si encontramos que hay heridas detrás de esos impulsos, entonces es hora de sanar. Porque el verdadero acto de amor propio no es darte todo lo que deseas, sino darte lo que realmente necesitas. En este punto, podrías estar sintiendo cierta incomodidad, tal vez porque algo de lo que hemos dicho resuena contigo, o porque sientes que te estás enfrentando a una verdad que preferías no mirar. Y eso está bien. La incomodidad es el inicio del despertar. No estamos aquí para decirte cómo vivir tu vida. Estamos aquí para invitarte a que la vivas con más conciencia, a que te preguntes si el placer que estás persiguiendo te eleva o te arrastra, a que tomes decisiones que no solo te den satisfacción momentánea, sino que también honren a tu alma. Y si este mensaje te está haciendo pensar, si te está moviendo algo por dentro, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios.
¿Te has sentido alguna vez atrapado entre el placer físico y la culpa espiritual? ¿Qué opinas sobre esta tensión entre cuerpo y alma? No olvides dejar tu like si este contenido te está aportando algo valioso, suscribirte al canal para no perderte las próximas reflexiones y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y ahora, si crees que esto ya fue profundo, espera a lo que viene a continuación. Vamos a explorar cómo el placer puede convertirse en una puerta hacia lo oscuro cuando deja de ser una elección consciente y se convierte en una necesidad emocional desesperada. La línea entre el deseo legítimo y la dependencia emocional disfrazada de placer es extremadamente delgada, y la mayoría de las veces no la notamos hasta que ya hemos cruzado. Es ahí cuando el placer deja de ser un acto libre y se transforma en una compulsión. ¿Y qué es una compulsión sino una forma de esclavitud? Puede parecer exagerado, pero piensa en esto. Si no puedes decirle que no a algo, entonces no lo estás eligiendo. Te está eligiendo a ti. Y el alma, al contrario del cuerpo, se alimenta de libertad. Uno de los caminos más comunes hacia esta esclavitud es el ciclo del refuerzo emocional. Buscamos placer como una respuesta al dolor. Te sientes solo y buscas compañía física. Estás estresado y buscas una descarga. Estás triste y te lanzas a una experiencia intensa para sentirte vivo. Pero nunca resolvemos el origen, solo cubrimos el síntoma. Y con el tiempo, el alma comienza a desconectarse, porque no fuimos creados para vivir anestesiados, sino para vivir plenamente. Este patrón se repite una y otra vez, hasta que ya no buscamos placer por gusto, sino por necesidad. Se convierte en una muleta emocional, un escape automático. Y lo peor es que, a nivel superficial, sigue siendo placentero. El cuerpo responde, la mente se distrae, pero el alma se va marchitando. ¿Has notado cómo algunas personas, tras años de este tipo de conductas, se vuelven emocionalmente planas? Ya no sienten entusiasmo por nada profundo, todo se reduce a estímulos, comida, sexo, series, redes sociales. Y lo más curioso es que mientras más buscan placer, menos lo disfrutan. Es como si hubieran quemado los sensores del alma. Porque el alma no quiere intensidad, quiere autenticidad. Y aquí es donde el acto placentero puede tornarse oscuro, no por su naturaleza, sino por el propósito con el que lo vivimos. El acto en sí, el momento de éxtasis, no es el problema. El problema es el vacío que nos llevó hasta allí. Y el que queda después es ese agujero invisible que nunca se llena, por más experiencias que coleccionemos. En la espiritualidad antigua, especialmente en tradiciones como el Tantra o el Taoísmo, se enseñaba que el placer puede ser un canal de expansión de la conciencia, pero solo si se vive con presencia y con propósito. No como evasión, no como consumo, sino como una ofrenda, como una comunión sagrada. Pero en nuestra cultura moderna hemos perdido esa visión. El placer se convirtió en un producto y nosotros en consumidores hambrientos. El resultado es un mundo emocionalmente desvinculado, donde lo placentero ya no conecta, solo distrae, y cuando lo placentero deja de conectar con el alma, se convierte en una condena silenciosa, no en un castigo externo, sino en una pérdida interna. Una pérdida de propósito, de energía vital, de sentido. Ahora vayamos aún más profundo. ¿Qué pasa cuando el placer se convierte en identidad? Cuando alguien se define por su capacidad de seducir, de dominar, de tener experiencias intensas. Ese tipo de identificación puede parecer poderosa por fuera, pero por dentro es frágil. Porque todo lo que se construye sobre la necesidad de validación externa está destinado a colapsar. Y cuando colapsa, la caída es brutal, porque quien se construye sobre el placer no sabe quién es sin él.
Y cuando ya no lo siente, entra en crisis. Es ahí cuando aparecen los vacíos existenciales, la angustia, la depresión, la desconexión total. Y en muchos casos, el alma ya no sabe cómo volver a casa. Pero no todo está perdido, porque hay un punto de inflexión, un momento en el que te das cuenta de que todo ese placer acumulado no te ha hecho más feliz, que en el fondo anhelas algo más, algo real, algo profundo, algo que no dependa de una descarga física o una validación externa. Ese es el despertar, el momento en que el alma empieza a hablar más fuerte que el cuerpo, donde las experiencias placenteras ya no son suficientes si no vienen acompañadas de verdad. Y aunque ese momento puede doler, también es un regalo, porque nos devuelve la posibilidad de elegir, de sanar, de reconectar. Y sanar no significa renunciar al placer, significa purificarlo, convertirlo en algo sagrado. Elegirlo desde la conciencia, desde el amor, desde la plenitud, no desde la carencia, porque el placer que nace del amor propio no condena, transforma, no divide, une, no vacía, llena. Imagina una experiencia íntima vivida con presencia total, donde cada mirada, cada caricia, cada respiración es una oración, donde no hay máscaras ni objetivos ocultos, solo encuentro. Eso es lo que el alma anhela, y eso es lo que estamos llamados a recuperar. Pero para llegar ahí, hay que atravesar el desierto. Hay que dejar morir las formas vacías, las dependencias, las rutinas sin alma, y eso, claro, da miedo, porque significa soltar lo conocido, lo cómodo, lo que funciona a corto plazo. Pero también es el único camino hacia la libertad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a soltar un placer que te está condenando si supieras que al otro lado hay algo más verdadero esperándote? ¿O preferirías seguir en la zona de confort, aunque eso signifique vivir con el alma a medias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Has sentido alguna vez que el placer te estaba usando a ti en lugar de tú usarlo a él? ¿Te has sentido atrapado en una dinámica que al principio era emocionante, pero luego empezó a drenar tu energía? Si este video te está haciendo reflexionar, apóyanos con un like. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que va más allá de lo superficial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos muchas más conversaciones profundas por delante y no querrás perderte lo que viene. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en los aspectos espirituales más ocultos de este tema. Vamos a explorar cómo ciertas prácticas placenteras pueden abrir puertas energéticas que no siempre estamos preparados para manejar, y cómo protegernos. Porque no todo placer es inocente. Algunos placeres abren portales. Hay una verdad poco discutida, incluso entre quienes buscan caminos de autoconocimiento y crecimiento espiritual. No todo placer es neutro. Existen actos que no solo afectan tu cuerpo o tu mente, sino que abren portales en tu campo energético. Algunos lo llaman chakras, otros hablan de aura o cuerpo astral. Pero independientemente del nombre que utilices, lo cierto es que cada acto que realizas deja una huella vibratoria. Y cuando ese acto se mezcla con deseo desenfrenado, emociones densas o intenciones inconscientes, se transforma en un canal por donde no solo fluye placer, sino también energía que puede no ser tuya. Piénsalo. ¿Cuántas veces después de un encuentro físico te has sentido agotado, confundido, emocionalmente alterado? Eso no es casualidad. Cuando tu cuerpo se abre al placer sin conciencia, tu campo energético también se expone. Y si la otra persona está cargada con emociones negativas, traumas no resueltos o incluso entidades energéticas, eso puede transmitirse como si fuera un virus invisible. Muchas culturas antiguas, desde los mayas hasta los egipcios, conocían este fenómeno.
Ellos sabían que el acto físico no era solo una experiencia corporal, sino una ceremonia sagrada de intercambio energético. Por eso lo trataban con reverencia. Hoy en día, sin embargo, lo trivializamos. Nos unimos con cualquiera, en cualquier estado, bajo cualquier emoción, y luego nos preguntamos por qué nos sentimos raros, por qué soñamos cosas oscuras, por qué nos volvemos más reactivos o ansiosos sin razón aparente. Esto no es superstición, es sensibilidad espiritual. El alma registra cada encuentro, cada intercambio, cada mezcla de energía, y no siempre sabe cómo limpiar lo que recibe. Por eso, muchas personas se sienten como si llevaran cargas que no les pertenecen. Y probablemente no les pertenecen, pero las asumieron al abrirse desde el placer sin discernimiento. ¿Y qué pasa con el deseo intenso que no se concreta en un acto físico, pero que igual consume nuestra mente? La fantasía también es un canal energético. Cuando imaginas constantemente escenarios sexuales, idealizas cuerpos, proyectas deseos sobre otros sin su consentimiento, estás generando un campo vibratorio que puede atraer entidades de bajo astral. Estas entidades se alimentan de nuestra energía más densa, y el deseo no canalizado puede ser un imán para ellas. Esto no significa que desear sea malo. El deseo es parte de nuestra naturaleza, pero cuando se vuelve obsesivo, repetitivo, incontrolable, entonces algo más está operando. El alma se está debilitando y otros planos comienzan a influir. Es ahí donde el placer deja de ser solo una emoción humana y se convierte en una puerta espiritual peligrosa. ¿Has sentido alguna vez que un pensamiento o impulso placentero no te pertenece del todo? Como si no fueras tú quien lo está provocando, sino que algo te empuja a repetirlo. Eso podría ser una señal de que ya no estás completamente en control, que hay algo más operando a través de ti, usando el placer como vehículo para alimentarse de tu energía. Y aquí entra un concepto poderoso pero poco explorado: la parasitación energética. Hay seres, entidades o simplemente campos vibratorios que se adhieren a nosotros cuando bajamos la guardia, especialmente en momentos de alta carga emocional o sexual. El placer desbordado, sin contención espiritual, es como un faro para estas energías. Ellas buscan luz, buscan vitalidad, y si no tenemos límites claros, nos succionan. Eso explica por qué, tras ciertos encuentros o prácticas, la gente se siente vacía, deprimida, confundida. No es solo culpa, es una pérdida de energía vital. Y muchas veces no sabemos cómo recuperarla, porque no basta con descansar o meditar. A veces se necesita una limpieza energética profunda, una reconexión con lo divino, una ruptura consciente de esos vínculos invisibles. ¿Y cómo se forman estos vínculos? A través del apego emocional, del deseo constante, de la repetición de patrones que sabotean nuestra evolución. Cada vez que cedemos al placer sin conciencia, fortalecemos esos lazos. Y lo más preocupante es que pueden persistir durante años, incluso si dejamos de ver a esa persona o de hacer ese acto, porque el alma recuerda. El alma no olvida lo que la fragmentó. Pero no todo es oscuridad. Reconocer esta realidad es el primer paso para sanar. Cuando te haces consciente de cómo el placer puede abrir portales, también puedes aprender a cerrarlos. Puedes protegerte. Puedes limpiar tu campo. Puedes elegir con quién compartes tu energía, cómo lo haces y por qué. Puedes transformar el acto en un ritual sagrado en lugar de una transacción vacía. La espiritualidad no se trata de reprimir, se trata de redirigir, de elevar, de convertir el placer en oración. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada experiencia placentera fuera también una experiencia de conexión divina? Si cada caricia, cada respiración, cada éxtasis fuera también una expansión de tu conciencia. Ese es el verdadero propósito del placer: abrirnos a lo sagrado.
Pero cuando lo usamos como muleta emocional, o como herramienta de control, o como válvula de escape, lo profanamos. Y no es que Dios nos castigue, es que nosotros mismos nos alejamos de nuestra luz. Perdemos el centro, nos dividimos por dentro. Por eso es urgente hacer una pausa, reflexionar, observar cómo vivimos el placer, desde qué lugar lo buscamos, qué nos mueve, qué dejamos entrar cuando bajamos nuestras defensas. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos abrir este espacio de diálogo contigo. ¿Alguna vez has sentido que el placer que experimentabas estaba conectado con algo más, algo invisible? ¿Te has sentido cambiado después de una experiencia intensa, como si hubieras perdido algo de ti? Si este video te está abriendo los ojos, danos un like. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos episodios como este. No estamos aquí para juzgar, sino para despertar, para abrir caminos de luz en medio de la confusión. Y en la siguiente parte vamos a explorar cómo el alma puede recuperarse tras años de vivir en función del placer, cómo reintegrarse, cómo cortar lazos, cómo volver a sentir sin necesidad de escapar y, sobre todo, cómo transformar el deseo en devoción. Después de explorar con honestidad cómo el placer puede convertirse en una puerta de condena espiritual, llega el momento de hablar de redención, porque no todo está perdido, nunca lo está. El alma, aunque herida, tiene una sabiduría infinita. Siempre busca regresar a su origen, a su pureza, a su verdad, y para eso necesita que tú, conscientemente, tomes la decisión de volver. Volver no es fácil, exige valentía, requiere atravesar el dolor que durante tanto tiempo has intentado tapar con placer. Necesita que mires de frente tus vacíos y les preguntes, ¿qué necesitas de mí? El alma no sana con negación, sana con presencia. Una de las primeras claves para este regreso es cortar los lazos invisibles. Sí, aquellos vínculos energéticos que creaste a través de experiencias intensas pero inconscientes. Algunas personas con las que tuviste placer quizás ya no están en tu vida, pero su energía sigue ahí. Sus palabras, sus miradas, sus caricias siguen resonando en tu campo. Por eso, no puedes avanzar. Por eso, a veces, vuelves a repetir los mismos errores con personas distintas. Es necesario hacer una limpieza profunda, no solo a nivel físico, sino emocional, mental y espiritual. Existen prácticas milenarias que ayudan a esto. Baños de purificación, meditaciones de corte energético, rituales de liberación. Pero más allá de lo ritual, lo esencial es la intención. Tienes que estar dispuesto a soltar, a perdonar, a perdonarte. El perdón es un acto revolucionario del alma, porque cuando te perdonas por haberte traicionado en nombre del placer, empiezas a recuperar tu poder. Ya no eres víctima de tus impulsos, eres el creador consciente de tu energía. La siguiente clave es resignificar el deseo, dejar de verlo como algo pecaminoso o sucio y reconocerlo como una fuerza creadora. El deseo es energía vital buscando dirección, pero si no lo conduces con conciencia, se dispersa, se contamina, se convierte en adicción. Por eso muchas enseñanzas espirituales enseñan a transmutar el deseo en devoción. Devoción no es represión, es conexión con lo divino a través de tu energía. Cuando sientes deseo, no tienes que negarlo. Puedes observarlo, respirarlo y preguntarte, ¿qué parte de mí quiere ser abrazada ahora? Muchas veces, el deseo es solo una parte de ti pidiendo amor, atención, validación. Si aprendes a escuchar ese deseo sin juzgarlo ni alimentarlo ciegamente, descubrirás que no necesita ser satisfecho con un acto externo. Solo necesita que tú,
estés presente, y desde ahí puedes elegir, no por miedo, no por moral, sino por amor a ti mismo. Otra herramienta poderosa en este camino de sanación es el silencio, porque en el silencio el alma habla. Y muchas veces hemos llenado tanto nuestra vida de ruido, de estimulación, de entretenimiento, que ya no escuchamos lo que realmente necesitamos. El silencio es incómodo al principio, pero después se vuelve medicina. Haz una pausa. Desconéctate del bombardeo de estímulos. Apaga las pantallas. Cierra los ojos. Respira. Pregúntale a tu alma qué estoy evitando sentir y escucha. Tal vez llorarás, tal vez reirás, tal vez sentirás un vacío enorme, pero lo importante es que por fin estarás contigo. El alma no condena el placer, condena el olvido de quién eres, el olvido de por qué estás aquí, el olvido de tu luz. Y cuando vives en función del placer externo, olvidas, te desconectas. Pero cuando te alineas con tu propósito, con tu verdad, con tu esencia, el placer se transforma. Ya no es una droga, es una expresión natural del amor que fluye a través de ti. Y ese es el punto final de este viaje, transformar el placer en un acto de amor. Cuando haces el amor con conciencia, ya no es solo sexo, es sanación, es fusión de almas, es una danza divina. Cuando comes con gratitud, ya no es gula, es comunión. Cuando te das un gusto desde el merecimiento, ya no es excesos, es autocuidado. Todo puede ser sagrado si lo haces desde el alma. El problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Por eso, el mayor acto de redención no es alejarte del placer, sino invitar al alma a estar presente en él. Porque el alma, cuando se expresa libremente, no condena, ilumina. Así que ahora tú decides. ¿Seguirás dejando que el placer te controle, te consuma, te aleje de ti mismo? ¿O empezarás a vivir cada experiencia desde la conciencia, desde el respeto, desde la presencia sagrada? Te invitamos a compartir en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en relación al placer? ¿Has sentido alguna vez que una experiencia placentera te dejó más vacío que lleno? ¿Y cómo estás trabajando para reconectar contigo mismo? Dale like a este video si algo dentro de ti resonó con este mensaje. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir creando, sino que ayuda a que este contenido llegue a más almas que lo necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Aquí hablamos de lo profundo, de lo invisible, de lo que realmente importa. Aquí hablamos de ti y de tu alma. Y recuerda, no todo lo que se siente bien te hace bien. No todo lo que brilla es luz. Pero tú tienes la capacidad de elegir, de sanar, de despertar, de volver a casa y desde ahí vivir un placer que no condena, sino que libera.